¿Cuántos vídeos se pueden subir a YouTube? Muy buenas otra vez a todos mis espectadores de YouTube. Les envío un saludo desde aquí. Bueno, creo que ya se habrán dado cuenta de que este es un video diferente a los demás, ya que hoy quise hacer la narración con mi voz real y no con Loquendo. Pero primero les aclaro que esto es solamente una prueba. Si este video tiene una cantidad considerable de apoyo, pues tal vez podría seguir haciendo más videos de este estilo en mi canal, por lo que espero que les guste. Y pues sí, es un nuevo tipo de formato de videos que he querido empezar a hacer para empezar este año y espero que lo puedan apoyar. Pero bueno, en este video me gustaría responder a una pregunta muy particular que me he hecho recientemente. Y esa es, ¿cuántos videos se pueden subir a YouTube? Sí, una pregunta bastante simple, pero la verdad es que desde que se subió el primer video a la plataforma hace más de 20 años, pues obviamente se han ido subiendo millones y millones de más videos de todos los usuarios alrededor del mundo, y tal parece que no hay un límite para esa exagerada cantidad de material audiovisual que se sube a cada momento de cada año. La verdad me sorprende que nadie, o al menos poca gente, se haya hecho esa pregunta antes. Pero bueno, sin nada más por seguir diciendo, pues es un momento de iniciar este video para responder esta pregunta tan interesante. Muy bien, hora de empezar. Pues bien, como todos ustedes ya saben, o espero que sepan, YouTube tiene una cantidad inmensa de usuarios, tal vez incluso tantos como la población mundial actual, y es por eso que cada minuto se suben hasta 400 horas de videos, y a cada video se le asigna un código o ID de 11 caracteres con letras y números y guiones. Dichos caracteres forman un sistema de codificación llamado base 64. Y bueno, como lo acabo de mencionar, los códigos en los videos de YouTube incluyen letras que pueden ser mayúsculas o minúsculas, números del 0 al 9 y dos caracteres especiales que son los signos bajo y el signo alto, el signo pequeño y el signo grande, para que no haya confusión. Como curiosidad, para los códigos de YouTube se utilizan los caracteres del ASCII, el cual es un lenguaje que incluye los siguientes números, letras y signos que estarán viendo aquí en pantalla. Pero bueno, una vez ya entendimos cuál es la composición de estos códigos en los videos de YouTube, es momento de responder a la pregunta por la que hoy todos nos hemos reunido aquí, y esa es, ¿cuántos códigos hay para todos los videos que se suben a YouTube? Pues bien, si consideramos que cada uno tiene 11 caracteres y los números están en base 64, habrá que calcular cuánto es 64 elevado al 11, lo cual nos dará un resultado total de 73 trillones de combinaciones, el cual es este número gigantesco que estarán viendo a continuación. Y bueno, esta sería la cantidad total de todas las combinaciones posibles que hay para los códigos en los videos de YouTube, lo cual es suficiente para que cada persona del planeta suba un video nuevo cada minuto durante los próximos 18.000 años. Por lo que sí es posible ver videos que se hayan subido con esa cantidad de tiempo en la plataforma. Y pensar que mucha gente piensa que ver videos de hace 20 años es algo surreal. ¿Qué pasaría si se acaban todos los códigos para subir videos a YouTube? Si en algún momento después de esos 18.000 años y de los principales 73 trillones de combinaciones posibles, la plataforma está diseñada para que nunca se acaben, y sería tan sencillo como agregar un carácter más para aumentar la longitud del ID pasando de 11 a 12 caracteres. Y pues con eso confirmamos que el almacenamiento de YouTube no es que sea infinito, sino que los códigos para cada video son únicos y es imposible que tan siquiera uno se repita gracias a su increíble programación que la compone. En conclusión, la verdad me parece que este ha sido uno de los temas más interesantes que hemos visto en el canal, y entre todos pudimos aprender algo nuevo
sobre cómo funciona una parte muy importante de esta plataforma que usamos a diario. Y por cierto, también créditos a este sujeto llamado Tom Scott por aportar información. De hecho, él se hizo la misma pregunta que yo hace una década exactamente, y pues por eso los créditos a él por aportar la información para esta investigación. Pero bueno, antes de terminar, pues les recuerdo que este es el primer video de este estilo que he querido hacer en mi canal sin usar Loquendo. Y pues bueno, espero que lo apoyen, que comenten cosas positivas, que le den like, que se suscriban. Por cierto, a este año 2026 tengo la meta personal de llegar a los 2000 suscriptores antes de que se termine el año. Y pues sí parece un objetivo pues un poco difícil de lograr, pero no creo que sea imposible, por lo que espero que con su apoyo lo podamos lograr. Pero bueno, sin nada más que decir, yo les envío un abrazo, les envío un saludo y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós.